Soy Elena Morales, tengo 68 años y, al parecer, según mi propia familia, estoy perdiendo la cabeza. Mi hijo Marcos y su esposa Sara me habían invitado a lo que yo pensaba que era una simple cena de domingo. En lugar de eso, entré en una emboscada. «Mamá, tenemos que hablar», dijo Marcos, apenas dejándome sentar. Sara ya estaba sacando una carpeta. Sus uñas perfectamente cuidadas tamborileaban contra la mesa de caoba. Es sobre el negocio. Morales y Asociados había sido el trabajo de mi vida. Después de que mi marido falleciera hace 15 años, la convertí de una pequeña consultora en una operación multimillonaria. Pero según mi adorable familia, ahora era demasiado vieja y estaba demasiado confundida para manejarla. «Estos son documentos de transferencia», explicó Sara, su voz resumando falsa preocupación. «La doctora Pérez está de acuerdo en que el estrés de dirigir una empresa a tu edad no es saludable». De alguna manera, había conseguido que mi doctora proporcionara una carta recomendando que me apartara de las actividades empresariales. Curioso cómo lo había logrado sin que yo estuviera presente en la conversación. Marcos se movió incómodo. «Es por tu propio bien, mamá. Ha estado olvidando cosas, faltando a citas. Esto era nuevo para mí. Había faltado exactamente a una cita en 6 meses por una emergencia con un cliente, pero al parecer eso era prueba de un declive mental. El papeleo transfiere la propiedad total a nosotros», continuó Sara. «Nos encargaremos de todo, para que puedas relajarte y disfrutar de tu jubilación». La forma en que dijo «disfrutar de tu jubilación» sonó como una amenaza. Cogí el bolígrafo que habían puesto delante de mí. ¿Y si no firmo? La máscara de Sara se deslizó por un momento. «Bueno, odiaríamos tener que solicitar una audiencia de incapacitación. Estas cosas pueden ser muy complicadas, y los tribunales siempre velan por las personas mayores que podrían estar siendo aprovechadas». La ironía no se me escapó. Estaba siendo amenazada con una audiencia de incapacitación por las mismas personas que intentaban robar mi empresa. Marcos no me miraba a los ojos. Mi propio hijo, al que le había pagado la carrera de Derecho, que había suspendido el examen de abogacía 2 veces antes de que yo pagara su tercer intento, estaba sentado allí dejando que su mujer me amenazara. «Por supuesto», añadió Sara dulcemente, «seguirás viviendo en la casa. Nunca te echaríamos. Simplemente no tendrás que preocuparte por todas esas complicadas decisiones de negocios». Firmé cada documento que me pusieron delante. Sara de hecho aplaudió como una niña en la mañana de Navidad. Marcos finalmente me miró, probablemente esperando lágrimas o protestas. En cambio, me encontró sonriendo. «Enhorabuena», dije, levantándome y alisándome la falda. «Ahora sois los orgullosos propietarios de Morales y Asociados. Espero que estéis preparados para todo lo que conlleva». Algo en mi tono hizo que la sonrisa de Sara vacilara. «¿Qué quieres decir?» «Oh, nada importante», dije, cogiendo mi bolso. «Solo las obligaciones empresariales habituales. Estoy segura de que habéis hecho vuestra investigación». Me dirigí hacia la puerta. «Gracias por la cena. Y Sara, quizá quieras revisar tu correo electrónico por la mañana. Hacienda tiene algunas preguntas sobre la estructura fiscal de la empresa. Algo sobre una discrepancia de 3 millones de euros». El color desapareció de sus rostros mientras salía, dejándolos con su preciado papeleo y una empresa que estaba a punto de convertirse en su peor pesadilla. «Mamá, ¿qué demonios has hecho?». La voz de Marcos crepitó a través de mi teléfono a las 6:47 de la mañana, exactamente 12 horas después de haberse convertido en el orgulloso propietario de una empresa ahogada en problemas legales. Bebí mi café lentamente, viendo el amanecer pintar mi jardín en tonos dorados. «Buenos días a ti también, cariño. Supongo que has estado leyendo tus correos. Hacienda quiere auditar todo hasta 2019, y hay algo sobre un litigio pendiente de Industrias Pardo». Su voz subió a un tono que no le había oído desde que tenía 16 años,
y estrelló mi coche. Oh, sí, Industrias Pardo, gente encantadora, están demandando por incumplimiento de contrato. Algo sobre un proyecto de 2,7 millones de euros que salió mal. Hice una pausa para darle efecto. Por supuesto, todo eso está documentado en los archivos que heredasteis. Estoy segura de que Sara lo resolverá. La verdad era que llevaba meses lidiando con estos problemas. La auditoría de Hacienda era legítima. Mi contable había hecho algunas deducciones agresivas que necesitaban aclaración. La demanda de Pardo era frívola. Intentaban culparnos por su propia mala planificación. Pero resolver ambos requería experiencia, relaciones y unos 6 meses de intenso trabajo legal. No puedes simplemente cargarnos con esto, balbuceó Marcos. No sabemos cómo manejar estas cosas. Qué extraño, respondí con calma. Ayer parecías tan seguro de tomar el control. Sara fue particularmente elocuente sobre cómo yo estaba demasiado senil para manejar mis propios asuntos. Esto es diferente, y lo sabes. Diferente, desde luego. Cuando querían mi empresa, me habían pintado como una anciana confundida. Ahora que la tenían, de repente necesitaban mi experiencia. La contradicción habría sido divertida si no fuera mi propio hijo al otro lado de la línea. Estoy segura de que lo resolveréis, dije. Después de todo, dijisteis ayer que dirigir un negocio era demasiado complicado para alguien de mi edad. Seguramente 2 jóvenes profesionales tan avispados como vosotros pueden manejar unos pocos problemas legales. La voz de Sara se oyó de fondo, claramente frenética. Marcos tapó el teléfono, pero aún pude oírla. Pregúntale qué se supone que debemos hacer. No podemos pagar abogados para todo esto. Esa era la deliciosa ironía. Habían robado una empresa rentable, pero también habían heredado sus problemas, y resolver esos problemas costaría mucho más de lo que la empresa valía actualmente. Marcos, dije suavemente, tú y Sara queríais esta responsabilidad. Dejasteis muy claro que yo era incompetente para manejar mis propios asuntos, así que manejadlos. Mamá, por favor, necesitamos ayuda. ¿Necesitáis ayuda? Asentí. Pero según los documentos que firmé ayer, solo soy una anciana senil sin experiencia empresarial. ¿Por qué querríais la ayuda de alguien así? Pude oír a Sara de nuevo de fondo, su voz estridente. Dile que nos devuelva la empresa. Me reí suavemente. Oh, esto no funciona así. Verás, los documentos de transferencia que me hicisteis firmar son blindados. Sara fue muy minuciosa en eso, y según esos mismos documentos, he sido declarada mentalmente incompetente para tomar decisiones empresariales. Así que, legalmente, no puedo recuperar la empresa, aunque quisiera. El silencio al otro lado fue ensordecedor. Pero no os preocupéis, continué. Estoy segura de que todo saldrá bien. Después de todo, ¿qué es lo peor que podría pasar cuando Hacienda encuentre irregularidades durante una auditoría de una empresa cuyos nuevos dueños no tienen experiencia en derecho fiscal? Marcos emitió un sonido ahogado. Tengo que irme, dije alegremente. He quedado para comer con mi vecina Dolores. Ha estado tan preocupada por mi estado mental desde que le dijisteis a todo el mundo que me estaba volviendo senil. Probablemente debería tranquilizarla y decirle que estoy perfectamente bien. Colgué e inmediatamente llamé a mi abogado. Roberto, soy Elena. Mordieron el anzuelo. ¿Cuánto falta para que empiece la verdadera fiesta? La carta certificada llegó el martes, exactamente 3 días después de que Marcos y Sara se convirtieran en los orgullosos propietarios de mi antigua empresa. Estaba podando las rosas de mi jardín cuando el cartero llamó con un portapapeles en la mano. Elena Morales, necesito su firma para esto. Firmé con las manos sucias, dejando manchas de tierra en el recibo. El remitente me hizo sonreír. Bufete de abogados de Industrias Pardo. Puntual como un reloj. Dentro de casa, abrí la carta lentamente, saboreando cada palabra.
Industrias Pardo exigía el pago inmediato de 2,7 millones de euros por incumplimiento de contrato, más intereses y costas legales. La carta daba a Morales y asociados 30 días para responder o enfrentarse a un procedimiento de cobro inmediato. Mi teléfono sonó antes de que terminara de leer. Mamá. La voz de Marcos era un pánico apenas controlado. ¿Sabías de esta demanda? ¿Qué demanda, cariño? Tendrás que ser más específico. Hay varias pendientes. No mentía. Llevaba meses gestionando múltiples asuntos legales, pero la mayoría eran disputas menores que se resolverían discretamente. Esta era diferente. Esta tenía colmillos. Industrias Pardo. Dicen que les debemos casi 3 millones de euros. Ah, esa. Me acerqué a la ventana de la cocina, todavía con la carta en la mano. Sí, eso lleva en marcha unos 8 meses. Un asunto desagradable. Afirman que no cumplimos con un contrato de consultoría. ¿No lo cumplimos? La pregunta quedó en el aire. Este era el momento que había estado esperando, cuando mi hijo finalmente entendería que dirigir un negocio implicaba más que solo cobrar cheques. Es complicado, dije. Entregamos exactamente lo que especificaba el contrato, pero a los ejecutivos de Pardo no les gustaron los resultados, así que afirman que el trabajo fue inadecuado. Es una táctica común, contratar consultores, ignorar sus consejos y luego demandar cuando tus propias decisiones fracasan. Entonces ganaremos el caso, con el tiempo. Probablemente. Pero defenderse de una demanda cuesta dinero, Marcos. Mucho dinero. Solo los honorarios legales ascenderán a unos 400.000 euros, incluso si ganamos, y eso suponiendo que Pardo no alargue esto durante años. Pude oír a Sara de fondo, su voz subiendo a un chillido. 400.000 euros. ¿Cuánto efectivo tiene la empresa?, preguntó Marcos, y pude oír la calculadora haciendo clic en su mente. Bueno, ese es otro problema, dije con cuidado. Los activos líquidos de la empresa están algo inmovilizados en este momento. ¿Qué quieres decir con inmovilizados? Capital operativo, cariño. El dinero que mantiene el negocio en marcha día a día. Nóminas, alquiler, seguros, gastos de clientes. La mayoría de las empresas exitosas operan con muy poco efectivo disponible. Es más eficiente mantener el dinero trabajando en inversiones. Esto no era del todo cierto. Llevaba meses moviendo discretamente activos líquidos a cuentas protegidas, preparándome para exactamente este escenario. Pero Marcos y Sara no necesitaban saber eso todavía. ¿Cuánto tenemos disponible para los honorarios legales? La voz de Marcos estaba tensa. Unos 60.000 euros en la cuenta corriente, quizás otros 40.000 en cuentas a corto plazo. Silencio absoluto. Eso no es suficiente. La voz de Sara se oyó claramente ahora. Obviamente le había quitado el teléfono a Marcos. Sabías de esta demanda cuando firmaste esos papeles. No nos lo dijiste deliberadamente. Sara, querida, tú y Marcos dejasteis muy claro que yo estaba demasiado incapacitada mentalmente para discutir asuntos empresariales complejos. ¿Cómo podría explicar un litigio en curso a personas que ya habían determinado que era senil? Esto es un fraude. Podemos demandarte por fraude. Me reí suavemente. ¿Con qué dinero, querida? Ahora poseéis una empresa que se enfrenta a una demanda de 3 millones de euros con solo 100.000 euros en efectivo disponible. No creo que vayáis a contratar a ningún abogado pronto. La hermosa verdad finalmente estaba calando. Habían estado tan centrados en apoderarse de mi rentable empresa que nunca habían considerado sus pasivos. Como pescadores novatos que habían atrapado un tiburón, estaban a punto de descubrir que algunos premios vienen con dientes muy afilados. Además, añadí, los documentos de transferencia que me hicisteis firmar incluían una cláusula que establecía que yo había revelado todas las responsabilidades conocidas. Está ahí mismo en el párrafo 7, subsección C. Estoy segura de que lo leísteis con atención antes de hacerme firmar. Por supuesto, ese párrafo enumeraba docenas de posibles responsabilidades en un denso lenguaje legal. Se mencionaba a Industrias Pardo por su nombre,
junto con la cantidad aproximada en euros. Cualquier abogado competente lo habría detectado y exigido detalles. Pero Sara había tenido tanta prisa por robar mi empresa que se había saltado la debida diligencia por completo. «Necesitamos ayuda», dijo Marcos finalmente. «No podemos manejar esto solos». «Estoy segura de que encontraréis una solución», respondí. «Después de todo, ayer le dijisteis a todo el mundo que yo era demasiado senil para dirigir mi propia empresa. ¿Por qué querríais el consejo de alguien así?» La puntilla llegó el viernes por la mañana, cuando Sara llamó, sollozando tan fuerte que apenas podía entenderla. «El banco ha congelado nuestra línea de crédito», logró decir entre jadeos. «Quieren que se resuelva la demanda de Pardo antes de extender más fondos». Dejé mi café y me acomodé en mi sillón favorito. Esto era mejor que la televisión por cable. «Qué desafortunado», dije suavemente. «Aunque supongo que tiene sentido desde su perspectiva. A los bancos no les gusta prestar dinero a empresas que enfrentan litigios importantes». «Sabías que esto pasaría», acusó Sara. «Nos tendiste una trampa». ¿Que yo os tendí una trampa? Me reí. Ahora de verdad. «Sara, me amenazaste con una audiencia de incapacitación a menos que firmara papeles que te transferían mi empresa. Aparentemente, era demasiado senil para dirigir mi propio negocio. ¿Recuerdas? ¿Cómo podría alguien tan incapacitado mentalmente tenderle una trampa a nadie?» La ironía era perfecta. O yo era lo suficientemente competente como para haber orquestado su caída, en cuyo caso su robo era aún más despreciable, o era la anciana senil que habían afirmado, en cuyo caso habían sido superados por alguien con demencia. «No podemos pagar las nóminas la próxima semana», continuó Sara. 12 empleados, Elena. 12 personas perderán su trabajo por lo que hiciste. Eso dolió un poco. Había construido Morales y Asociados de la nada, y esos empleados habían sido leales. Pero también había estado planeando este momento durante mucho más tiempo de lo que Sara se imaginaba. «En realidad», dije, «tengo una solución para los empleados». «¿Qué quieres decir?» «Estoy montando una nueva consultora, EM Asesores. 7 de tus empleados ya han aceptado puestos conmigo a partir del lunes». Silencio. Los otros 5 han encontrado puestos en la competencia. Hice algunas llamadas ayer. Moví algunos hilos. Todos estarán trabajando para el lunes, probablemente ganando más dinero del que les pagabais. «No puedes hacer eso», chilló Sara. «Eso es robar empleados. Es ilegal». «En realidad, no lo es. Lo consulté con mi abogado. Como ya no soy dueña de Morales y Asociados, soy libre de iniciar un negocio competidor. Y como tu empresa no puede pagar las nóminas, los empleados son libres de buscar otro empleo». La verdad era aún más dulce de lo que Sara sabía. Llevaba meses planeando este movimiento, documentando cuidadosamente cada relación con los clientes, cada proceso, cada ventaja que había hecho exitosa a Morales y Asociados. La nueva empresa tendría toda la experiencia y las relaciones, mientras que Morales y Asociados se quedaría sin nada más que deudas y litigios. Además, continué, pensé que agradecerías que me llevara a esos molestos empleados. Después de todo, si no podéis permitiros pagarles, son más una carga que un activo. Los clientes los seguirán. La voz de Marcos se oyó. Aparentemente, había recuperado el teléfono. «Estás robando a nuestros clientes». «¿Vuestros clientes?», pregunté dulcemente. «Marcos, querido, la mayoría de esos clientes han estado trabajando conmigo personalmente durante más de una década. No tienen ninguna relación con Morales y Asociados, tienen una relación conmigo, y como me habéis declarado públicamente incompetente mental, dudo que quieran seguir trabajando con una empresa dirigida por personas que heredaron su negocio de alguien que afirman que es senil». Esta era la pieza final de mi plan encajando en su sitio. Sara y Marcos se quedarían con un nombre de empresa, algunos muebles de oficina y una deuda aplastante. Mientras tanto, yo tendría los clientes, los empleados y ninguna de las responsabilidades. «No puedes dejarnos sin nada», suplicó Marcos, y por un momento sonó como el niño que solía subirse a mi regazo cuando tenía miedo. «No os dejé sin nada», corregí suavemente. «Os dejé exactamente con lo que pedisteis, mi empresa.
El hecho de que no os molestarais en entender lo que estabais cogiendo es vuestra responsabilidad, no la mía. Mamá, por favor. Sara me obligó a hacer esto. Nunca quise quitarte la empresa. Eso podría haber sido cierto, pero ya era demasiado tarde para excusas. Marcos, durante el último año has visto a tu mujer insultarme, amenazarme y socavarme en cada reunión familiar. Ni una sola vez me defendiste, ni le dijiste que parara. Cuando decidió robar mi empresa, lo consentiste. Cuando me amenazó con una audiencia de incapacitación, no dijiste nada. Mi voz se endureció. Tomaste tu decisión. Ahora te toca vivir con las consecuencias. ¿Qué se supone que debemos hacer? Os sugiero que empecéis a buscar un buen abogado concursal, dije. Lo vais a necesitar. Colgué e inmediatamente llamé a Ricardo Pardo, el director general de Industrias Pardo. Ricardo, soy Elena. ¿Qué tal están Marta y los niños? Bien, bien. Escucha, quería hablarte de esa pequeña demanda que presentaron tus abogados. Creo que podemos llegar a un acuerdo. La reunión se fijó para el lunes por la mañana en la sede de Industrias Pardo. Llegué 15 minutos antes, con mi mejor traje azul marino y un maletín de cuero que había pertenecido a mi marido. Ricardo Pardo me recibió personalmente en el vestíbulo, lo que me dijo todo lo que necesitaba saber sobre la seriedad con la que se tomaba esta conversación. Elena, estás estupenda, dijo, su sonrisa genuina pero cautelosa. Tengo que admitir que me sorprendió tu llamada. Me lo imagino, respondí, estrechándole la mano con firmeza. ¿Vamos al grano? Su sala de juntas tenía vistas al centro de la ciudad, con ventanales que hacían que todo pareciera posible. El equipo legal de Ricardo ya estaba reunido. 3 abogados con trajes caros que parecían preferir estar en cualquier otro lugar. Antes de empezar, dijo Ricardo, quiero que sepas que esta demanda no es personal, son solo negocios. Sonreí. Por supuesto que lo son, y también lo es mi respuesta. Abrí mi maletín y saqué una carpeta gruesa. Me gustaría empezar revisando el contrato original entre Industrias Pardo y Morales y Asociados. Una de las abogadas, una mujer de rostro afilado de unos 40 años, se inclinó hacia adelante. Señora Morales, nuestra posición es clara. Su empresa no entregó los servicios de consultoría especificados en el contrato. Qué interesante, dije sacando el primer documento. Porque según este correo electrónico de su jefe de proyecto, fechado hace 6 meses, declaró específicamente que nuestras recomendaciones eran exactamente lo que Industrias Pardo necesitaba para optimizar sus operaciones. Deslicé el correo sobre la mesa. Ricardo lo leyó rápidamente, su expresión se ensombreció. Además, continué, este documento muestra que Industrias Pardo implementó exactamente 0 de nuestras recomendaciones. Ni una sola. Pagaron por asesoramiento experto, lo ignoraron por completo y luego nos culparon cuando sus propias decisiones llevaron al fracaso del proyecto. El segundo abogado, un joven que parecía recién salido de la Facultad de Derecho, intervino. El contrato exigía resultados, no solo recomendaciones. En realidad, no. Saqué el propio contrato, resaltando secciones específicas. El contrato exigía un análisis exhaustivo y recomendaciones estratégicas para la mejora operativa, que entregamos por escrito, a tiempo y con pautas de implementación detalladas. Pude ver a los abogados de Ricardo intercambiar miradas. Se estaban dando cuenta de que su caso no era tan sólido como habían pensado. Sin embargo, continué, no estoy aquí para reabrir el pasado. Estoy aquí para ofrecer una solución. ¿Qué tipo de solución?, preguntó Ricardo. Retiran la demanda contra Morales y Asociados por completo. A cambio, mi nueva empresa, EM Asesores, proporcionará a Industrias Pardo 6 meses de consultoría gratuita para ayudar a implementar las recomendaciones que ignoraron la primera vez. La abogada de rostro afilado abrió la boca para objetar, pero Ricardo levantó la mano. Es generoso, dijo con cuidado. Pero, ¿por qué nos ayudarías después de que te demandáramos? Sonreí. Porque la demanda no es realmente por dinero, ¿verdad, Ricardo? Industrias Pardo necesita demostrar a su junta directiva que el proyecto fallido no fue culpa tuya. Necesitas a alguien a quien culpar. El rostro de Ricardo confirmó mi sospecha. El problema es, continué,
que Morales y Asociados ahora es propiedad de mi hijo y mi nuera, que no tienen experiencia en consultoría. Si ganáis esta demanda, obtendréis una sentencia contra una empresa que estará en bancarrota en 6 meses. No recuperaréis nada y seguiréis teniendo los mismos problemas operativos que causaron el fracaso del proyecto original. Me incliné hacia adelante. Pero si aceptáis mi oferta, obtenéis servicios de consultoría profesional que realmente resolverán vuestros problemas. Vuestra junta verá resultados en lugar de demandas y estaréis trabajando con alguien que tiene un historial de éxito en lugar de 2 aficionados que heredaron un negocio que no entienden. El joven abogado intentó de nuevo. Señora Morales, esto sienta un precedente. ¿El precedente? Interrumpí. Es que Industrias Pardo es lo suficientemente inteligente como para elegir soluciones en lugar de venganza, que os importa más arreglar problemas que asignar culpas. Ricardo me estudiaba con atención. ¿Qué pasa con tu hijo y tu nuera? Eso no es asunto tuyo, dije simplemente. Ellos se lo buscaron cuando decidieron robar mi empresa, ahora que se atengan a las consecuencias. La verdad era que, sin la demanda de Pardo, Morales y Asociados seguiría enfrentándose a la bancarrota en meses. La empresa no tenía clientes ni empleados experimentados y unos costes operativos crecientes que Marcos y Sara no podían gestionar. Pero ese no era un problema que Ricardo tuviera que resolver. «Necesito discutir esto con mi equipo», dijo Ricardo. «Por supuesto, pero debo mencionar que esta oferta expira el viernes. Después de eso, podéis continuar con vuestra demanda contra una empresa que no valdrá nada para Navidad, o podéis trabajar con una consultora que realmente puede ayudaros a tener éxito». Me levanté y cerré mi maletín. Piénsalo, Ricardo. ¿Qué es más valioso para Industrias Pardo? 3 millones de euros que nunca cobraréis, o 6 meses de consultoría experta que podrían ahorraros 10 veces esa cantidad. Mientras caminaba hacia el ascensor, pude oír una acalorada discusión estallar en la sala de juntas a mis espaldas. Para el viernes, se darían cuenta de que les estaba ofreciendo el mejor trato y Marcos y Sara se quedarían exactamente con lo que merecían: nada. La llamada llegó a las 4:47 de la tarde del viernes, pocas horas antes de que expirara mi plazo para Ricardo Pardo. Estaba en mi nueva oficina, una suite de esquina luminosa con vistas al río, observando a mis antiguos empleados organizar sus escritorios en nuestro nuevo espacio. «Elena, soy Ricardo. Aceptamos tu oferta». Sonreí, tomando notas en mi blog. «Excelente. Haré que mi abogado prepare la documentación. La demanda contra Morales y Asociados será retirada para el lunes. El lunes por la mañana, y Elena, te debo una disculpa. Deberíamos haber escuchado tus recomendaciones la primera vez. Agua pasada, Ricardo. Estoy deseando volver a trabajar juntos». Después de colgar, me recosté en mi silla y contemplé mi reino. 7 consultores experimentados ya trabajando en proyectos que había traído de mis contactos anteriores. Una cartera de clientes que crecía a diario a medida que se corría la voz de que Elena Morales había vuelto al negocio. Y lo más importante, una empresa que era enteramente mía, libre de dramas familiares y enredos legales. Mi asistente llamó a la puerta. «Señora Morales, su hijo está aquí. Pide verla». Marcos estaba en la puerta, con aspecto de haber envejecido 5 años en la última semana. Su pelo, normalmente perfecto, estaba revuelto, su camisa arrugada. Las ojeras bajo sus ojos contaban la historia de noches sin dormir. «Hola, Marcos», dije con calma. «Por favor, siéntate». Se desplomó en la silla frente a mi escritorio. «Mamá, tenemos que hablar». «Te escucho». «Industrias Pardo ha retirado la demanda», dijo. «Pero están trabajando con tu nueva empresa». «Sí, lo sé. Yo misma negocié ese acuerdo». Marcos me miró fijamente. «Lo planeaste todo, ¿verdad?» «Desde el principio. Consideré mentir. Mantener la ficción de que solo era una anciana confundida que había tropezado con el éxito. Pero Marcos merecía la verdad, aunque lo destruyera. «Sí», dije simplemente. «Planeé cada detalle». «¿Desde cuándo?» «Desde hace 1 año, desde que Sara sugirió por primera vez que me estaba haciendo demasiado mayor para dirigir mi propia empresa». Marcos se cubrió la cara con las manos.
Lo hemos perdido todo. La empresa está en bancarrota. No podemos pagar el alquiler de la oficina. Sara habla de divorcio. Sentí un atisbo de simpatía por el niño que solía traerme dibujos del colegio. Pero ese niño se había convertido en un hombre que había ayudado a su mujer a robar a su propia madre. Marcos, durante 12 meses, tú y Sara me tratasteis como si estuviera perdiendo la cabeza. Cuestionasteis mis decisiones, socavasteis mi autoridad y me hicisteis sentir como una carga. Cuando os pedí vuestro apoyo, me disteis sermones sobre aceptar ayuda. Cuando necesité que me defendierais, os quedasteis mirando mientras vuestra mujer me destrozaba. Mi voz se mantuvo firme, profesional. ¿De verdad pensabas que no habría consecuencias? Nunca quise quitarte la empresa, dijo en voz baja. Sara me convenció de que era por tu propio bien. ¿Y qué piensas ahora? Marcos miró alrededor de mi nueva oficina, observando el ajetreado lugar de trabajo que había creado en menos de una semana. Creo que eres la persona más lista que conozco, y yo soy el mayor tonto que ha existido. Esa admisión debería haberse sentido como una victoria. En cambio, solo me hizo sentir cansada. Las transferencias de la empresa son legales y vinculantes, dije. Morales y Asociados os pertenece a ti y a Sara. Lo que hagáis con ella es vuestra decisión. No queda nada que hacer. Presentaremos la quiebra la semana que viene. Abrí el cajón de mi escritorio y saqué un sobre. En realidad, hay una opción. Marcos levantó la vista, esperanzado. Mi nueva empresa necesita a alguien que se encargue de nuestro cumplimiento legal y las negociaciones de contratos. No es un trabajo glamuroso y el sueldo es la mitad de lo que ganabas antes, pero es un trabajo honesto por un salario honesto. Deslicé el sobre mi escritorio. Es una oferta de trabajo, Marcos, no un regalo, no caridad. Serías un empleado, nada más. Reportarías a mi director de operaciones, seguirías las políticas de la empresa y te ganarías el puesto cada día. Marcos abrió el sobre con manos temblorosas. ¿Y Sara? ¿Qué pasa con ella? ¿Habría un puesto para ella también? Estudié el rostro de mi hijo. Después de todo lo que había pasado, todavía intentaba proteger a la mujer que había orquestado su caída. Sara tomó sus decisiones, dije. Decidió que yo era senil e incompetente. Me amenazó con una audiencia de incapacitación, robó mi empresa e intentó humillarme en el proceso. Hice una pausa. ¿La gente así no trabaja para mí? Marcos asintió lentamente. Entiendo. ¿De verdad? Porque aceptar este trabajo significa admitir que tu madre no era senil después de todo. Significa reconocer que te equivocaste y que tu mujer te manipuló para traicionar a tu propia familia. Lo sé. Y significa que si alguna vez vuelves a dejar que alguien me trate como lo hizo Sara, estarás en la calle permanentemente, sin segundas oportunidades, sin perdón familiar, nada. Marcos me miró a los ojos por primera vez desde que había entrado en mi oficina. Entiendo, mamá, y lo siento muchísimo. Miré a mi hijo, le miré de verdad, y vi algo que no había visto en años: humildad, arrepentimiento, y quizás, solo quizás, un destello del niño que solía pensar que su madre podía arreglarlo todo. Piénsate la oferta durante el fin de semana, dije. Avísame el lunes por la mañana. Mientras Marcos salía de mi oficina, me volví hacia mi ventana con vistas al río. En el reflejo, vi a una mujer que se parecía exactamente a la Elena Morales que había firmado esos papeles de transferencia una semana antes. Pero por dentro, todo había cambiado. Había conseguido mi venganza. Mi hijo y mi nuera lo habían perdido todo, tal como lo había planeado. Pero al ver la expresión rota de Marcos, me pregunté si algunas victorias cuestan más de lo que valen. Mi teléfono vibró con un mensaje de Sara. Esto no ha terminado. Encontraré la forma de destruirte por lo que has hecho. Borré el mensaje sin responder. Algunas personas nunca aprendían. Pero quizás Marcos sería diferente. Quizás perderlo todo le enseñaría lo que yo había intentado mostrarle todo el tiempo. Que la familia no se trata de lo que puedes quitarle al otro, sino de lo que estás dispuesto a dar. El lunes por la mañana me diría si mi hijo finalmente había aprendido esa lección o si estaba realmente perdido para siempre.
Marcos aceptó la oferta de trabajo, pero la venganza de Sara apenas comenzaba. El martes por la mañana, llegué a mi oficina para encontrar a 2 policías esperándome en el vestíbulo con esposas. Elena Morales queda detenida por abuso a una persona mayor y fraude financiero. Mantuve la calma mientras me leían mis derechos, aunque por dentro calculaba furiosamente. Sara se había movido más rápido de lo que había previsto y al parecer había encontrado a alguien dispuesto a escuchar su versión de los hechos. Mi abogado es Roberto Cano, les dije a los agentes. Me gustaría llamarlo de inmediato. En la comisaría, me enteré del alcance de las acusaciones de Sara. Según su declaración jurada, yo había manipulado a mi propio hijo para que robara mi empresa y luego había usado mi conocimiento del negocio para sabotear sus esfuerzos. Afirmaba que sufría de una demencia incipiente que me volvía paranoica y vengativa. La acusación más dañina era que había ocultado activos en la transferencia de la empresa, estafando efectivamente a Marcos y Sara el dinero que legítimamente les pertenecía. Roberto Cano llegó en menos de 1 hora, con expresión sombría. Elena, esto es serio. Sara tiene registros bancarios que muestran grandes transferencias de las cuentas de Morales y asociados a tus cuentas personales en los últimos 6 meses. Esas transferencias fueron perfectamente legales, dije. Yo era la única dueña de la empresa, tenía todo el derecho a gestionar sus activos como considerara oportuno. El problema es el momento, explicó Roberto. Si la fiscalía puede probar que sabías que Marcos y Sara tenían la intención de hacerse con la empresa y moviste deliberadamente los activos para impedirles acceder al dinero, eso podría constituir fraude. Casi me río de la ironía. Sara me estaba acusando del mismo delito que ella había planeado cometer: robar dinero que no le pertenecía. ¿Qué tipo de pruebas tienen? Registros de correo electrónico que muestran que discutiste planes de negocio con tu contable 3 días antes de la transferencia. Registros telefónicos que muestran llamadas a tu banco. Y Marcos ha declarado que parecías inusualmente cooperativa a la hora de firmar los papeles. Marcos había proporcionado pruebas en mi contra. Mi propio hijo, a quien acababa de ofrecerle un trabajo para reconstruir su vida, había ayudado a su mujer a intentar destruir la mía. ¿Dónde está Marcos ahora?, comenté. Ese es otro problema, dijo Roberto con cuidado. Él y Sara han desaparecido. Vaciaron su apartamento ayer y no se les ha visto desde entonces. La imagen se estaba volviendo más clara. Sara había presentado cargos penales contra mí y luego había huido antes de que nadie pudiera cuestionar su historia demasiado de cerca. En realidad, era bastante inteligente. Al desaparecer, había hecho imposible que yo confrontara sus mentiras, al tiempo que se aseguraba de que el proceso legal siguiera adelante sin su presencia. ¿Qué pasa ahora? La vista oral es mañana por la mañana. Fijarán una fianza, suponiendo que la jueza la conceda. Después de eso, nos preparamos para el juicio. Esa noche, sentada en un calabozo que olía a desinfectante y desesperación, tuve tiempo para pensar. Sara me había superado, al menos temporalmente, pero también había cometido un error crítico. Había asumido que yo jugaba según las reglas, yo no. A la mañana siguiente, la jueza Patricia Villa presidió mi vista oral. Era una mujer de aspecto severo de unos 60 años que se había ganado la reputación de ser dura pero justa. Señora Morales, se le acusa de abuso a una persona mayor en primer grado y fraude financiero. ¿Cómo se declara? No culpable, señoría. Se fija una fianza de 50.000 euros. El juicio está programado para... Señoría, interrumpí. Me gustaría hacer una declaración. La jueza Villa frunció el ceño. Señora Morales, le aconsejo encarecidamente que consulte con su abogado antes de... Entiendo los riesgos, señoría, pero hay algo que el tribunal necesita saber sobre la credibilidad de la denunciante. Roberto Cano hacía gestos frenéticos para que dejara de hablar, pero continué. Sara Morales, quien presentó estos cargos, se encuentra actualmente en busca y captura. Ella y mi hijo desaparecieron ayer, inmediatamente después de presentar esta denuncia. Creo que están intentando huir del país con el dinero que malversaron de Morales y asociados.
La fiscal, una mujer joven que había parecido confiada, de repente pareció preocupada. Además, continué, tengo pruebas de que Sara Morales ha estado planeando este fraude durante más de un año y que la transferencia de la empresa que ella afirma que fue legítima, en realidad se logró mediante amenazas y coacción. La jueza Villa parecía intrigada a pesar de sí misma. ¿Qué tipo de pruebas, señora Morales? Sonreí. Grabaciones de audio, señoría, de cada conversación que tuve con mi hijo y mi nuera en los últimos 6 meses. La sala del tribunal estalló en murmullos. La fiscal ahora parecía activamente aterrada. He estado grabando nuestras interacciones familiares desde que Sara sugirió por primera vez que me estaba volviendo senil. Continué, incluida la cena en la que me amenazó con una audiencia de incapacitación a menos que firmara los documentos de transferencia. Roberto Cano había dejado de intentar callarme y ahora sonreía él mismo. Señoría, dije, me gustaría solicitar que se retiren todos los cargos y que se emita una orden de arresto contra Sara y Marcos Morales por fraude, extorsión y presentación de denuncias falsas. Las grabaciones de audio lo cambiaron todo. Pocas horas después de mi vista oral, los inspectores escuchaban la voz de Sara, amenazándome con una audiencia de incapacitación a menos que firmara los papeles de transferencia. Oyeron a Marcos aceptar el plan a pesar de saber claramente que estaba mal. Lo más dañino fue la conversación de la semana anterior a la cena, cuando Sara y Marcos discutieron su estrategia para apoderarse de mi empresa. Tenemos que hacer que parezca confundida e incompetente. La voz de Sara era nítida en la grabación. Consigue que su médico escriba una carta sobre el deterioro cognitivo. Haz que se sienta como una carga. ¿Y si se niega a firmar? Marcos preguntó. Entonces solicitamos la tutela. Una vez que sea su tutora legal, puedo hacer lo que quiera con sus bienes. Las grabaciones demostraron que todo lo que le había dicho a la policía era cierto, y todo lo que Sara había afirmado era mentira. Para el jueves por la tarde se habían emitido órdenes de arresto contra Marcos y Sara. Pero llevaban 3 días de ventaja y localizarlos no sería fácil. La buena noticia, me dijo el inspector Moreno, es que congelamos todas sus cuentas bancarias antes de que pudieran acceder a mucho dinero. La mala noticia es que probablemente ya estén fuera del país. Yo no estaba tan segura de eso. Sara era lista, pero también arrogante. No habría huido sin intentar salvar algo de su plan fallido. Inspector, ¿han revisado su trastero? Moreno pareció perplejo. ¿Qué trastero? Sara alquiló un trastero hace 6 meses. Le dijo a Marcos que era para adornos de temporada, pero creo que se estaba preparando para esta eventualidad. En 2 horas, la policía había localizado el trastero. Dentro, encontraron cajas de documentos que habían sido robados de Morales y asociados, incluyendo archivos de clientes, registros financieros y contratos. También encontraron 3 maletas llenas de efectivo, aproximadamente 40.000 euros que habían sido malversados de las cuentas de la empresa. Pero Sara y Marcos no estaban allí. Esa noche, mi teléfono sonó. El identificador de llamadas mostraba el número de Marcos. «Hola, hijo. Mamá». Su voz era tensa, agotada. «Hemos visto las noticias. Sara dice que tenemos que seguir huyendo. ¿Dónde estáis?» «No puedo decírtelo, pero, mamá, quiero que sepas, nunca quise que llegara tan lejos. Sara dijo que solo cogeríamos la empresa y la gestionaríamos mejor de lo que tú podías. Dijo que serías más feliz sin tener que preocuparte por el negocio». Cerré los ojos. Incluso ahora, después de todo lo que había pasado, Marcos seguía poniendo excusas por su mujer. «Marcos, tienes 2 opciones. Puedes seguir huyendo con Sara y pasar el resto de tu vida como un fugitivo, o puedes volver a casa y afrontar las consecuencias de lo que has hecho. Sara nunca aceptará volver. No estoy hablando de Sara, estoy hablando de ti». Una larga pausa. De fondo, oía la voz de Sara, aguda y enfadada, aunque no podía distinguir las palabras. «Dice que deberíamos desaparecer por completo. Nuevas identidades, una nueva vida en algún lugar lejos de aquí. ¿Y qué quieres hacer tú?» Otra pausa, más larga esta vez. «Quiero volver a casa, mamá. Quiero arreglar esto de alguna manera».
Entonces hazlo. No puedo dejar a Sara. Es mi mujer. Sara destruyó tu vida, Marcos. Te manipuló para que traicionaras a tu propia madre. Te convenció para que cometieras varios delitos graves y ahora te pide que abandones todo lo que has conocido para vivir como un delincuente. Podía oír su discusión intensificándose de fondo. «Es todo lo que me queda», dijo Marcos en voz baja. «No», respondí. «Me tienes a mí. Siempre me tendrás si estás dispuesto a volver a casa y a arreglar esto». La línea se cortó. El viernes por la mañana, el inspector Moreno llamó con una actualización. «Hemos rastreado sus tarjetas de crédito hasta un hotel en Montreal. Las autoridades canadienses están coordinando con nosotros, pero para cuando los agentes llegaron, ya se habían ido de nuevo». ¿Alguna idea de a dónde se dirigen? Sara tiene un primo en Suiza. Estamos trabajando con la Interpol, pero sinceramente, si llegan a Europa, será mucho más difícil traerlos de vuelta. Colgué y miré por la ventana de mi oficina. En algún lugar, mi hijo huía de la policía con una mujer que había destruido todo lo que le importaba. Parte de mí se preguntó si debería haber manejado las cosas de otra manera, haber encontrado una forma de separar a Marcos de la influencia de Sara sin destruir su vida por completo. Pero entonces recordé las grabaciones, la voz de Marcos aceptando robar mi empresa, su disposición a que me declararan incompetente, su total fracaso en protegerme del abuso de Sara. Algunas lecciones solo se podían aprender a base de golpes. El avance vino de una fuente inesperada. El sábado por la mañana sonó el timbre a las 7. Abrí y encontré a una joven de unos 20 años con el pelo rubio y los rasgos afilados de Sara. «Señora Morales, soy Mónica Montes, la hermana de Sara. Creo que tenemos que hablar». Con un café en mi cocina, Mónica me contó una historia que hizo que todo encajara. «Sara ha estado planeando esto durante 2 años», dijo. «Desde que Marcos mencionó por primera vez lo exitosa que era su empresa. Siempre ha estado celosa de la gente que tiene más que ella». «¿Por qué me cuentas esto?». Mónica parecía incómoda. «Porque me llamó ayer pidiendo dinero. Quería que le transfiriera 10,000 euros a una cuenta en Suiza. Cuando me negué, amenazó con arruinar mi historial de crédito. Eso sonaba a Sara. Incluso huyendo, intentaba manipular y amenazar a la gente. También dijo algo que me preocupó. Planea volver a España, pero no para entregarse. Quiere matarte». Las palabras me cayeron como un jarro de agua fría. ¿Dijo eso específicamente? Sus palabras exactas fueron: «Esa vieja lo arruinó todo. Voy a hacer que lo pague de forma permanente». Llamé al inspector Moreno de inmediato. En 1 hora, agentes del CNI estaban en mi casa instalando equipos de vigilancia y discutiendo protocolos de protección. «Estamos tratando esto como una amenaza creíble», explicó la agente Susana Torres. «Sara Morales ya ha demostrado que está dispuesta a cometer múltiples delitos graves. Amenazar de muerte a un testigo es una escalada lógica». «¿Cuánto tiempo llevará esto?». «Depende de lo lista que sea. Si realmente intenta volver aquí, la atraparemos. Si se queda en Europa, podría llevar meses o años extraditarla». Pasé el fin de semana en un piso franco, un apartamento anodino que parecía una prisión. Pero el lunes por la mañana trajo noticias que lo cambiaron todo. Marcos se había entregado. Corrí a la comisaría, donde encontré a mi hijo sentado en una sala de interrogatorios con aspecto de haber envejecido 10 años. Estaba solo. Sara no se veía por ninguna parte. «¿Dónde está ella?», preguntó el inspector Moreno. «Se ha ido», dijo Marcos simplemente. «Me dejó en Montreal, cogió el dinero que nos quedaba y desapareció». «¿Dijo a dónde iba?». Marcos negó con la cabeza. Dijo que yo era débil y patético, que solo la retrasaría. Probablemente tenía razón. Al ver a mi hijo con los ojos hundidos, derrotado, abandonado por la mujer por la que lo había sacrificado todo, sentí algo que no esperaba: lástima. «Marcos», dije en voz baja, «cuéntales todo. Sobre el plan, sobre las amenazas de Sara, sobre lo que realmente pasó». Durante las siguientes 4 horas, Marcos lo confesó todo. Proporcionó detalles sobre el plan de Sara que ni siquiera yo conocía. Llevaba meses investigando las leyes de abuso a personas mayores, buscando formas de que me declararan incapacitada.
Había estado cultivando relaciones con mi médico y mi contable, tratando de encontrar personas que apoyaran sus afirmaciones sobre mi estado mental. Lo más impactante fue su plan de respaldo. Si la audiencia de incapacitación no funcionaba, tenía la intención de ingresarme en un centro psiquiátrico en contra de mi voluntad. Tenía los papeles preparados, dijo Marcos con la voz quebrada. Informes médicos falsos, evaluaciones psiquiátricas falsas. Iba a hacerme firmar una declaración jurada diciendo que te habías vuelto violenta y delirante. El alcance del plan de Sara era asombroso en su crueldad. No solo quería mi dinero, quería destruir mi vida por completo. ¿Por qué nos cuenta esto ahora?, preguntó la agente Torres. Marcos me miró a través del espejo unidireccional. Porque mi madre tenía razón. Sara no me quería. Me usó para conseguir lo que quería, y cuando me volví un inconveniente, me desechó como basura. Se volvió hacia los investigadores. Testificaré contra ella. Os diré todo lo que sé sobre sus planes, sus contactos, sus escondites. Pero primero, necesito preguntarle algo a mi madre. Me hicieron entrar en la sala de interrogatorios. Marcos parecía mayor, destrozado, pero había algo diferente en sus ojos. Una claridad que había faltado durante años. Mamá, ¿podrás perdonarme alguna vez? Estudié el rostro de mi hijo, viendo al niño que solía meterse en mi cama durante las tormentas y al hombre que me había traicionado por una mujer que nunca lo había querido. Eso depende, dije. ¿Estás finalmente listo para contarme la verdad sobre todo? Marcos asintió. Todo, no importa lo mal que me haga quedar. Entonces sí, dije, puedo perdonarte. Pero, Marcos, esta es tu última oportunidad. Si vuelves a mentirme, si vuelves a elegir a otra persona por encima de la familia, hemos terminado para siempre. Entiendo. Mientras salía de la comisaría esa tarde, me di cuenta de que, al intentar destruirme, Sara me había dado accidentalmente algo precioso, a mi hijo de vuelta. Ahora solo teníamos que atraparla antes de que pudiera terminar lo que había empezado. La captura de Sara se produjo 3 semanas después, y no fueron el CNI ni la Interpol quienes la encontraron. Fue su propia codicia. Se había estado escondiendo en Ginebra, viviendo del dinero que había robado de Morales y asociados. Pero 40.000 euros no duran mucho en Suiza, especialmente cuando intentas establecer una nueva identidad. Así que Sara cometió un error fatal. Intentó acceder a dinero de cuentas que nos había ocultado a Marcos y a mí. El CNI había estado monitoreando toda la actividad financiera conectada a su número de la Seguridad Social y en el momento en que inició sesión en una cuenta bancaria en las Islas Caimán, tuvieron su ubicación. Las autoridades suizas la arrestaron en un cibercafé intentando transferir dinero a una nueva cuenta que había abierto con un nombre falso. «Será extraditada en un mes», me dijo la agente Torres, y gracias al testimonio de su hijo, tenemos pruebas suficientes para condenarla por múltiples cargos federales. Marcos había cumplido su palabra. Durante las últimas 3 semanas, había proporcionado a los investigadores una imagen completa de la empresa criminal de Sara. Llevaba más de un año malversando dinero de Morales y asociados, creando facturas falsas y desviando los pagos de los clientes a cuentas que solo ella controlaba. También había estado destruyendo sistemáticamente pruebas de mi competencia, borrando correos electrónicos que mostraban mi pensamiento claro y reemplazándolos por mensajes confusos que ella misma había escrito. La ironía, dijo el inspector Moreno, es que pasó tanto tiempo tratando de hacerte parecer senil que creó un registro detallado de su propia planificación criminal. El juicio se programó para septiembre. Marcos testificaría para la fiscalía a cambio de una sentencia reducida, 5 años de libertad condicional en lugar de 10 años de prisión. No era una justicia perfecta, pero era justo considerando su cooperación. «¿Qué harás ahora?», le pregunté mientras nos sentábamos en mi oficina con vistas al río, donde había construido mi nueva vida. «Me gustaría seguir trabajando aquí, si me aceptas», dijo. «Sé que no merezco otra oportunidad. Pero este trabajo, trabajar para ti de nuevo, me ha ayudado a recordar quién era antes de que llegara Sara». Marcos se había puesto a prueba durante el último mes. Trabajaba más duro que nadie en la oficina. Se quedaba hasta tarde sin que se lo pidieran
y nunca se quejó del rutinario trabajo legal que le había asignado. Y lo más importante, había empezado a defenderse en pequeñas cosas que sugerían que estaba recuperando su carácter. «Puedes quedarte», dije, «pero quiero que entiendas algo. No soy tu madre cuando estamos en esta oficina. Soy tu jefa. Te ganarás el puesto cada día y nunca recibirás un trato especial por ser mi hijo». «Entiendo. Y Marcos, irás a terapia de verdad, con un profesional especializado en manipulación emocional y abuso psicológico. Sara no solo robó nuestro dinero, te robó la capacidad de pensar por ti mismo. Si vas a reconstruir tu vida, necesitas entender cómo sucedió eso». Marcos asintió. «Ya he empezado. La doctora Rebecca Cano me está ayudando a entender cómo Sara me aisló de todos los que se preocupaban por mí». Eso fue alentador. Por primera vez en años, Marcos asumía la responsabilidad de su propia curación en lugar de esperar a que alguien más arreglara sus problemas. Mi teléfono vibró con un mensaje de la agente Torres. «Sara ha renunciado a la extradición. Estará de vuelta en España mañana para la vista oral». Le mostré el mensaje a Marcos. Su rostro palideció. «¿Le tienes miedo?», le pregunté. «Aterrado», admitió. «Incluso con esposas, incluso enfrentándose a 20 años de prisión, sigue siendo la persona más manipuladora que he conocido. Intentará culparme de todo, hacerse la víctima». «Que lo intente», dije. «Tenemos grabaciones, registros financieros y tu testimonio. La verdad tiene una forma de sobrevivir a las mentiras». Pero en privado, compartía la preocupación de Marcos. Sara era, de hecho, manipuladora y había tenido semanas en una cárcel suiza para planear su estrategia de defensa. La verdadera prueba llegaría cuando se presentara ante un jurado e intentara convencerles de que solo era una esposa cariñosa que intentaba ayudar a su suegra confundida. Había construido mi caso cuidadosamente, pero Sara siempre había sido buena, haciendo que la gente creyera su versión de los hechos. Esta vez, sin embargo, yo tenía algo que ella no tenía: la verdad completa, documentada con su propia voz. Y a veces, eso es suficiente. El juicio duró 6 días y cada momento fue una clase magistral de cómo la verdad finalmente derrota al engaño, sin importar cuán hábilmente se cuenten las mentiras. El abogado defensor de Sara la pintó como una nuera devota preocupada por mi deterioro mental. Afirmó que solo había intentado ayudarme, asumiendo las responsabilidades empresariales que yo ya no podía manejar. «Mi clienta actuó por amor y preocupación», dijo al jurado. «Elena Morales ha admitido haber grabado conversaciones familiares privadas sin consentimiento. Ha admitido haber ocultado deliberadamente activos empresariales a su propio hijo. Ha admitido haber planeado un elaborado plan para castigar a su familia por intentar ayudarla. Era una estrategia inteligente, convertir mi exitosa defensa en una prueba de manipulación y venganza». Pero entonces la fiscalía puso las grabaciones. 12 jurados escucharon la voz de Sara, amenazándome con una audiencia de incapacitación a menos que firmara los papeles de transferencia de mi empresa. La oyeron discutir planes para ingresarme en un centro psiquiátrico. La oyeron llamarme esa vieja y planear destruirla por completo. Lo más dañino fue una grabación de 2 meses antes de la cena. Sara y Marcos discutiendo cuánto dinero podrían robar una vez que controlaran mis activos. «Una vez que obtengamos la tutela», la voz de Sara era nítida, «podemos liquidarlo todo y mudarnos a un lugar cálido. La vieja bruja se quedará atrapada en una residencia mientras nosotros vivimos como reyes». Las caras del jurado durante esa grabación me dijeron todo lo que necesitaba saber. Cualquier simpatía que pudieran haber sentido por una nuera preocupada se evaporó cuando oyeron sus verdaderos sentimientos hacia mí. Marcos testificó el 4.º día. Sara lo miró con puro odio mientras él describía su manipulación, sus amenazas, su gradual aislamiento de la familia y los amigos. «Me convenció de que mi madre se estaba volviendo paranoica y vengativa», dijo. «Me hizo creer que apoderarse de la empresa era un acto de bondad, no un robo». El abogado de Sara intentó pintar a Marcos como un hijo desleal que intentaba salvarse culpando a su mujer.
Pero Marcos tenía documentación, correos electrónicos, mensajes de texto, registros bancarios que corroboraban cada detalle de su testimonio. El quinto día, Sara subió al estrado en su propia defensa. Estuvo magnífica, tengo que admitirlo, serena, elocuente, aparentemente genuina en su preocupación por mi bienestar. Explicó cada prueba con explicaciones razonables. ¿Las grabaciones? Elena se estaba volviendo paranoica y desconfiada. Teníamos que discutir estrategias para ayudarla sin desencadenar su ansiedad. ¿Los activos ocultos? Descubrimos que había estado moviendo dinero de forma errática, lo que confirmó nuestras preocupaciones sobre su estado mental. ¿Las amenazas? Sacadas de contexto por una mujer que ya estaba conspirando contra nosotros. Durante 2 horas, Sara tejió una red de mentiras tan convincente que empecé a preocuparme de que el jurado pudiera creerla. Pero entonces la fiscal comenzó el contrainterrogatorio. Señora Morales, usted testificó que estaba preocupada por el estado mental de Elena. ¿Alguna vez le sugirió que viera a un médico para una evaluación? Sí, lo discutimos muchas veces, pero nunca organizó que viera a un especialista, ¿verdad? Se negó a ir. Sin embargo, planeaba que la declararan incapacitada sin una evaluación médica adecuada. Sara vaciló. Sentimos que teníamos pruebas suficientes. ¿Pruebas? ¿Se refiere a las grabaciones que hizo en secreto mientras la manipulaba para que pareciera confundida? Eso no es. Señora Morales, usted testificó que intentaba ayudar a la señora Morales. ¿Puede explicar por qué su plan incluía liquidar sus activos y mudarse a otro país? La compostura de Sara finalmente se rompió. Necesitábamos proteger el dinero de sus decisiones erráticas. ¿Gastándolo ustedes mismos? Éramos su familia. Merecíamos. ¿Qué merecían, señora Morales? La palabra merecíamos quedó suspendida en el aire como una confesión. En ese momento, Sara reveló su verdadera motivación. No amor ni preocupación, sino un sentimiento de derecho. El jurado deliberó durante menos de 3 horas, culpable de todos los cargos: fraude, abuso a una persona mayor, malversación, presentación de denuncias falsas y conspiración. La jueza condenó a Sara a 15 años en una prisión federal, sin posibilidad de libertad condicional durante 7 años. Mientras el alguacil se la llevaba esposada, Sara se volvió para mirarme por última vez. Su máscara finalmente se había caído por completo, revelando el frío cálculo que había debajo. «Esto no ha terminado», articuló en silencio. Sonreí y le devolví el gesto. «Sí, lo está». Al salir del juzgado con Marcos a mi lado, sentí algo que no había experimentado en 2 años. Una paz total. ¿Y ahora qué?, Marcos preguntó. Ahora terminas tu libertad condicional, sigues yendo a terapia y demuestras que has aprendido de esta experiencia, dije. Y yo vuelvo a construir la vida que Sara intentó robarme. 6 meses después, Emma Asesores había crecido a 15 empleados y tenía contratos con importantes corporaciones en 3 comunidades autónomas. Marcos había sido ascendido a asesor legal principal, un puesto que se había ganado con trabajo duro y dedicación. Y lo más importante, habíamos reconstruido nuestra relación sobre una base de honestidad y respeto mutuo. La última apelación de Sara fue denegada el mes pasado. Pasará los próximos 7 años pensando en cómo la codicia y la manipulación la llevaron a su caída. En cuanto a mí, tengo 69 años, dirijo una empresa de éxito y finalmente estoy libre de personas que me veían como un obstáculo para sus ambiciones, en lugar de una persona digna de amor y respeto. A veces, la mejor venganza no es la justicia. Es vivir tan bien que el fracaso de tu enemigo en destruirte se convierte en la prueba de su propia debilidad. Y a veces, solo a veces, las personas que casi te destruyen terminan dándote exactamente lo que necesitabas, la oportunidad de descubrir lo fuerte que eres en realidad. Gracias por escuchar. No olvides suscribirte y siéntete libre de compartir tu historia en los comentarios. Tu voz es importante.